FIME, estamos en un episodio más. Bienvenidos a este episodio súper importante porque hoy les vamos a dar conceptos financieros, conceptos de gobernanza, conceptos muy claves, muy importantes para el desarrollo de su empresa y para el desarrollo de toda la actividad que ustedes realizan y que le han puesto tanto amor y tanto empeño y que hoy vamos a aprender a ver cosas muy no novedosas, pero sí de mucha estructura. Gracias Álvaro por estar aquí en este episodio de Pyme Talks. Gracias a vos, Rafael. Un saludo a tu comunidad a través de podcasts que tenés y estamos a las órdenes. Excelente. Álvaro, hemos estado conversando de temas que para las pymes tienen que ser prioridad, tienen que ser temas importantes, que es palabras como gobierno corporativo, ¿no? O sea, a veces son términos que para muchas pymes que están abocadas en el desarrollo de su operación, de su crecimiento, que tienen 5, 6, 2 empleos, creen que no son para ellos, porque pareciera que suenan a nombres muy corporativos, ¿no? Pero coincidimos en que es clave y es fundamental que empecemos a desarrollar este tipo de conceptos en nuestras empresas. Démosles un poquito de contexto, de marco teórico, ¿sí? Por ¿Qué es supuesto. gobierno corporativo? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué has visto en el parque empresarial como experto en esta área? Mira, yo empezaría para crear contexto, Rafael, y creo que es importante empezar por decir qué es gobierno corporativo, de qué se trata esto. Y sin hacerlo muy académico y haciéndolo de forma más pragmática, yo te diría que gobierno corporativo es una mejor toma de decisiones, gobierno corporativo es una mejor gestión de tu riesgo. Y muy importante, gobierno corporativo es alinear los intereses de los diferentes interesados de la empresa. Y hablo no solamente de los externos, sino a lo interno de la compañía, empleados, cuerpo ejecutivo, los mismos socios. Gobierno corporativo significa una mejora en las prácticas de tu gestión empresarial. Ahora, aquí hay un tema que mencionabas y tenés toda la razón. Hay un mito o se cree que solo las empresas grandes pueden llevar a cabo gobierno corporativo. Eso no es cierto. Gobierno corporativo significa que vos podés, desde cualquier tipo de compañía, no importa el tamaño, la cantidad de empleados, empezar a mejorar, empezar a afinar una serie de procesos de toma de decisiones que acompañen la visión de negocio que tiene el fundador o el cuerpo ejecutivo. Esto significa, por ejemplo, que temas de financiamiento, temas de inversión, temas de gestión de riesgo, tema de contratación de personal clave, tienen una injerencia directa precisamente lo que estamos hablando, que es gobierno corporativo. Hay que hacer énfasis en que toda empresa en Costa Rica, recordemos que nuestro parque empresarial en una gran mayoría es empresa familiar. Y es precisamente por esto, en la experiencia que hemos tenido, Rafael, que estamos convencidos de que requieren incluso más que una empresa grande de prácticas de buena gobernanza. Pasa mucho en las pymes de que tienen un buen producto, que están bien en ventas, que están dispuestas a crecer, quizá ya pasaron 3, 4 años de esa propuesta de negocio, eh, y lo que piensan inmediatamente es en ir a agarrar un crédito, sin preocuparse antes de ir a buscar una estructura a desarrollarse. ¿Cómo pueden ser esos primeros pasos en el tema de gobernanza? ¿Qué puede hacer una pyme a lo interno? ¿Cómo le dirías a ese empresario que a veces es un hijo, a veces es la mamá, a veces es el papá, de que empiece a darle una estructura a lo interno de esa propuesta de negocio? Mira, yo creo que aquí se ligan dos temas de lo que me estás preguntando. Por un lado, propiamente la gestión, que efectivamente hay que ir estructurando, y por otro lado, el tema del financiamiento, que es un tema muy particular y muy sensible en esto que estamos hablando. Yo diría que para empezar a trabajar el tema de gobernanza, quizá empezar por decir que tenemos que adaptarnos a la realidad de cada compañía. Claro, Estamos hablando de pymes y tenemos que entender que hay ciertas restricciones, ciertas necesidades, ciertas limitaciones, claro. Rafael. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que diría es que se empiece con algo básico. Ajá. Empecemos por formar, llamémosle un comité consultivo, llamarle Ajá. una junta asesora, pero algo que agrupe una serie de
asesores externos que vengan a acompañar la toma de decisiones de la compañía, que venga a estructurar una serie de procesos críticos, procesos clave que tienen una injerencia importantísima en todas las áreas que son relevantes para la compañía. Ahora, vamos al tema del financiamiento. Eh, Precisamente eso es un tema sensible, te decía, porque sentimos que hay una serie de características propias de las pymes que no hacen o que están de alguna forma divorciadas de cómo el financiamiento tradicional a nivel país exige para efectos de acceder a un préstamo. Te hablo de una serie de documentos excesivos, solicitudes o cierto tecnicismo que se solicita desde el punto de vista de la información financiera que tenés que presentar. Precisamente, y si me permitís, aquí esto creo Claro, que es importante decírtelo, nosotros, te hablo en plural porque hablo de un grupo de profesionales que me acompañan en todo este tema de gobierno corporativo, en este camino, en este proceso de evaluación, de ayudar a las empresas en esta temática, encontramos dos temas sensibles y con esto te contesto la pregunta del financiamiento. El primero es que son empresas familiares, como ya dijimos, y que muchas de las veces la toma de decisiones estratégica está muy mezclada con los roles que hay entre la claro, parte de gestión de la empresa y la relación familiar. claro. Y eso es lo primero que hay que trabajar porque muchas veces se llevan a la junta directiva o a la instancia donde la empresa está tomando decisiones, temas que no tienen nada que ver con asuntos estratégicos, pero que son de orden familiar. Entonces yo empezaría por decir que se forme un comité que les ayude. ¿Este comité quiénes lo integrarían? Usualmente lo integran los fundadores, Ok, los que estén en la gestión de la empresa, puede ser familia, puede ser que tengan un claro, grupo ejecutivo que es propiamente un de la empresa, pero socio, externo, un socio, claro, y uno o máximo dos asesores. Tenemos que entender que también esto implica costos. claro. Entonces hay que ubicarse Bueno, pero es en una la capacidad. inversión a lo Es interno. realmente una inversión, Rafael, pero desde el punto de vista de liquidez, de flujo de caja, Sí, pues obviamente ellos tendrán que tomar decisiones en relación hasta dónde pueden pues tener esa erogación. Pero esto es una inversión definitivamente. Y en el tema del financiamiento, precisamente porque encontramos, te decía, en este proceso que hemos tenido de ayudar a las empresas en gobierno corporativo, no solo el tema de la relación familiar que hay, que no puedes trabajar gobierno corporativo en una empresa familiar si no entendés por otro lado de que tenés que establecer, de finiquitar algunas cosas como los roles que van a jugar cada uno de los miembros de la claro. familia dentro La de la gestión. jerarquía que se va a El tener. tema de roles, el tema de resolución de conflictos, el tema de propiedad, el tema de herencia, el tema, por ejemplo, Y ahí de estamos hablando un barreras. poquito de continuidad de empresa, ¿no? Imagínate, exactamente, esto es un negocio en marcha. El tema de gestión, perdón, de barreras de entrada y salida, de política de dividendos, de venta de acciones, en fin. Uno de esos temas importantes es lo que vos decías, que es el financiamiento, y que hemos encontrado junto con el tema de la relación, de esa mezcla entre familia y gestión empresarial, hemos encontrado que hay dificultades. Precisamente por eso, también nosotros constituimos recientemente, venimos trabajando con Faros Capital Investment. Te cuento que es una empresa que busca colaborar con este tipo de ayuda financiera a las empresas, de financiamiento, a través de una alianza que hemos logrado con dos fondos privados, lo que usualmente se conoce como Family Office, y que están dispuestas a incursionar en todo el tema PYME para efectos de otorgar financiamiento. Ahora, y esto es súper importante, no podemos hacerlo, Rafael, desde una óptica tradicional, digamos de cómo la banca ha venido Claro, generando este tipo de análisis para claro. efectos de perfilar si una empresa, si una compañía es sujeto de crédito o no. Yo creo que esto es un tema que si hay espacio lo podemos desarrollar más porque tenés que utilizar parámetros diferentes. Claro. Tenés que hacer un giro en la forma en que vas a analizar. Que lo interesante de esto es que está claro que, vamos a ver, en las empresas ya existe, quizás de manera incipiente e informal, estas juntas directivas, estos consejos consultivos ya existen. O sea, eh, esposo, esposa, negocio familiar, se sientan en una toma de café y deciden para dónde van y qué hacen, ¿no? Pero la idea es agarrar esto y darle formalidad, agarrar esto y darle una estructura, Es correcto. una recurrencia,
un registro, Es correcto. llevar actas, llevar compromisos y que esa reunión, ¿verdad? Que se hace en la mañana y que se hace en el proceso de, vaya teniendo un registro de decisiones con una estructura y una forma y donde una persona externa pero experta pueda dar un nuevo punto de vista. Sí, mira, muy interesante lo que dices porque yo me atrevo a decir que estamos haciendo gobierno corporativo. Claro, Cada vez que hay una reunión familiar porque hay que tomar una decisión claro, importante, estás generando gobierno corporativo. El tema acá es que si queremos formalizar más esto, y aprovechando tu ejemplo, precisamente lo que se busca es que ese tipo de reuniones, ese tipo de temática que se lleva a cabo en el seno de la familia, se formalice al punto de que podamos establecer un consejo familiar exacto, y que ese consejo familiar cuente con un vehículo formal que le permita conocer cuáles son las reglas del juego, que eso se llama protocolo familiar. exacto. De Aquí, previo a que ocurran los por hechos. supuesto, me pongo de acuerdo a nivel de familia, a nivel de hijos, de esposos y de si existen otros miembros de la familia. Establezco ese protocolo familiar y mira qué interesante, porque una vez que las reglas del juego están puestas, yo lo que hago a través de ese mecanismo es que voy a junta directiva, pero con un consenso de familia. Claro, Y me permite agilizar la toma de decisiones en este tipo de órganos directivos, como el caso que te estoy poniendo de, de la junta directiva. Para nosotros, Rafael, ha sido toda una experiencia porque te comento, por ejemplo, casos de en donde una agenda de junta directiva, pensemos que sean 5 temáticas las que se van a desarrollar ahí, y 4 son temas de familia que ajá, tienen que ver con algún tipo de roce, conflictos que no deberían correcto. ascender a una junta directiva, sino que ya debería haberse resuelto desde el seno o desde la familia para que permita fluir más rápidamente Claro. la toma de decisiones en la Y junta sobre todo directiva. que la toma de decisiones no vaya con una estampa emocional del Exacto, conflicto que haya en las partes de la familia y de la empresa. exactamente. Entonces, por un lado tenemos un gobierno corporativo que está muy enfocado al tema junta directiva, tenemos un protocolo familiar, aquí me estoy adelantando un poco, pero creo que lo estamos Sí, relacionando muy bien, y está el tema del consejo de familia. Que ese consejo de familia, te decía, lo que se busca es, hay aspectos muy interesantes aquí, por ejemplo, ¿cuál es nuestra visión como familia? ¿Cuál es nuestra visión en el largo plazo de la empresa? ¿Todos estamos apuntados, comulgamos con la misma visión o no? ajá, ¿Cuáles son los atributos que se le va a pedir a uno de los miembros para que pueda pensar que en algún momento va a dirigir los ajá, destinos de la compañía? ¿Cuáles son esas cualidades que debe tener? ¿Estamos todos los miembros de la familia interesados en continuar como accionistas? ¿Nos sentimos más cómodos con un rol desde consejo familiar, ejerciendo cierta control desde la junta directiva y que sea un tercero el que finalmente dirija la compañía, o queremos que siga siendo parte o un miembro de la familia la que continúe con el negocio? Estos son temas sumamente importantes. ¿Cómo vamos a planear? Y aquí voy a hablar de un término que es muy común, esto es protocolo familiar planificado. Es decir, si las reglas del juego se van a establecer ahí, una de ellas, y sumamente importante, es cuál es nuestro plan de sucesión, ajá. porque eso tiene que estar amarrado a nuestros valores, a nuestra estrategia, a nuestra visión de negocio. Y por eso te decía que cuando se trabaja un buen protocolo familiar, cuando hay un consejo familiar que está claro, que ha sido acompañado, que ha sido bien asesorado, se facilitan muchísimo las cosas, fluctúa, es más dinámico, por decirlo así, toda Bueno, la es que es temática de como, junta como directiva. resolver, ¿verdad? Sí, De previo todos los sí, conflictos, todo lo que puede suceder, porque bueno, entre exacto. conflictos, vamos al protocolo. Exactamente, ¿Qué exactamente, fue lo que se acordó? exactamente. ¿Qué fue lo que se acordó ahí? Las reglas están claras. Esto muchas de las veces evita resentimientos, Claro. evita conflictos, situaciones que a veces se empiezan a generar mucha tensión, mm, mucho conflicto, pues, a nivel de Y, miembros y de que, y familia. que se ha visto mucho, ¿no? O sea, que la empresa es muy exitosa, vende producto Ujú. bueno, todo, pero un conflicto entre hermanos da el Sí. traste con la compañía.
Sí. Otro tema, Rafael, que creo que es importante que enfoquemos, porque vos lo decías desde el punto de vista de que se mezclan, como hablábamos, el tema familiar con el tema de gestión, pero creo que el asunto de gobierno corporativo también va por otro aspecto que es fundamental y es el tema de cómo lograr formalizar y darle más gestión de riesgo, un buen análisis de riesgo al tema de toma de decisiones. Mira, nos hemos encontrado casos de empresarios que, como decimos en Costa Rica, tienen buen olfato para los negocios, Claro, tienen ese feeling, ese no sé qué. Pero mira, para una pymes, tomar una decisión que no esté acompañada de un análisis de todos los riesgos que puede haber internos y sobre todo externos, podría conllevar un problema serio de negocio en marcha. claro. Gobierno corporativo también, como te decía desde el inicio, es tomar mejores decisiones, pero que tiene que ver con un mejor análisis del riesgo y que tiene que ver entonces con el hecho de que acompañamos a este fundador o gerente que efectivamente tiene muy buen tino para los negocios, pero que a veces no se han analizado todas las aristas Claro. que podrían presentarse O hay un en, exceso de confianza, ¿no? por Que supuesto, pegué una, pegué dos. pero no necesariamente la tercera la voy a pegar. Y esta última podría poner en riesgo a la compañía. Ese es el tema. Yo aquí, si me permitís, quiero ser muy Claro. enfático y perdón que insista tanto, Rafael, pero mi mensaje, aprovechando esta oportunidad que me das, es decirle a todas las pymes que sí se puede llevar a cabo una gestión de gobierno corporativo. Aquí hay que desmitificar esto de que solo la empresa grande. No, totalmente. Todas las empresas podemos Es que ejercer partimos de gobierno ese hecho corporativo. de que al final de cuentas en un desayuno, un domingo, Exactamente. si eso existe, todo es, vamos, hagámoslo más formal. Vamos, entremos dentro de una recurrencia, busquemos asesores, démosle un poquito más de estructura, porque eso va a ayudar. Y aquí vamos al tema de, claro, si yo tengo ya ciertos pasos, tengo cierta estructura, hemos mejorado esos procesos, claro que voy a ser una empresa que va a generar más confianza, porque los negocios son confianza y más en el tema financiero. Correcto. Entonces, si yo logro demostrar que tengo un protocolo, que tengo una gobernanza más establecida, es lo mismo. Hay empresas que venden mucho, pero no llevan un registro. Entonces llegan, piden un crédito bancarizado normal. No, pero no, mi negocio vende. No, ocupamos formalidad. Y entonces ahí en esa parte, pues vamos a tener mayor fuerza para buscar fuentes alternativas de financiamiento con Sí, mejores intereses, más cómodo, que resuelvan, enfocados en planes estratégicos y no necesariamente ir a la ventanilla de un banco y pedir un crédito a tasas, pues a veces hasta de usura, ¿no? sí, correcto. Yo creo que lo que podríamos definir aquí es que una buena gobernanza crea valor. Crea valor. Y yo no te hablo solo de valor en términos tangibles, qué sé yo, porque compraste un activo, tener mayor rentabilidad. Te hablo de valor en aspectos que pueden ser muy importantes, pero intangibles como trayectoria, fidelización de clientes, marca, que es un tema importante de Muy hablar, importante. trayectoria, te decía, en fin, una serie de elementos que vienen a fortalecer más todo el proceso de crecimiento de la compañía. Ahora, con el tema del financiamiento, te decía que sí hemos encontrado algún tipo de problema que tienen las pymes. Ahora que hablabas de salir a buscar, lamentablemente creo que hay una serie re- vamos a decir, de requisitos que en la banca tradicional se le están solicitando a las pymes. Entendamos que también hay un tema regulatorio y eso está totalmente Claro. claro. No podemos Y de salirnos de ahí. riesgo Y también, de riesgo, por supuesto. Pero creo que el análisis para efectos de las pymes tiene que ser un poco distinto. porque termina siendo excluyente. Sí, Rafael, definitivamente. Y aquí quiero hacer énfasis en dos cosas. Mira, nosotros creemos que la importancia perdón, la gestión de análisis que se tiene que hacer para efectos de un crédito se debe concentrar en conocer claramente el modelo del negocio de quien está a cargo de la pyme. Es importante conocer qué es lo que realmente quiere el empresario en función de esta empresa que creó o de este producto nuevo que va a empezar a mercadear o en sí de todo el negocio. Es decir, cuando puedes entender el modelo de negocio y puedes entender la necesidad de esta persona, de esta empresa, y por qué requiere esos recursos y
¿Cómo va esto a plasmarse en la capacidad de generación de nuevos flujos? Te es más fácil entender esa necesidad y ver en qué forma le puedes acompañar. No necesariamente, aquí es donde hago la diferencia, no necesariamente tiene que ser que le estés pidiendo un estado financiero totalmente Claro. formal. A veces le hablas de estados de flujos, a veces le hablas de flujos proyectados, ciertos tecnicismos. Mira, Rafael, que muchos de los casos que hemos visto, realmente el cliente o la empresa no tiene ni siquiera desde el punto de vista contable financiero quienes pudieran llevar a cabo ese No, tipo mira, de trabajo. el tema del tema de financiarse y el tema económico para las pymes, yo te puedo decir que la principal barrera es un tema de alfabetización. Correcto. Una vez que se le explica y que se le dice, lo agarran. ¿Por qué? Porque hay una gran ventaja y es que en la práctica ya lo hacen, ya lo hacen. El análisis del riesgo, yo te puedo asegurar que una fábrica de cajetas, que tiene una fábrica de tamales que tiene 60 empleados y que vende casi que su producción a veces con un mes de anticipación en temporada alta, sabe el riesgo que tiene y sabe cómo, pero a veces lo que cuesta es que lo interiorice en su operación y que lo desarrolle de una manera más estructurada, porque tal vez no lo conoce con la palabra riesgo como tal. ¿Me entiendes? Correcto. Entonces, eso es interesante. O tal vez no tiene esos datos tan finos en papel para tomar esas decisiones. Que me parece increíble que esto del gobierno corporativo, del gobierno, le permite esa posibilidad de poder estructurarse de una mejor manera y empezar como paso a paso. Ahora sí, para ir a buscar financiamiento a mejores condiciones, Por supuesto. porque no solo los bancos tienen dinero, No, no, hay muchas hay oportunidades. muchas oportunidades, Rafael, y por eso es Cuéntanos un que, poquito de eso, vos como experto que has visto y que ves el desarrollo de estos temas. mira, yo creo que se está dando una apertura muy importante para el tema pymes, no como quisiéramos, por lo que te comenté que hemos encontrado, pero sin embargo, poco a poco, yo creo que debemos ir cambiando y alguna gente lo está haciendo. Por ejemplo, este grupo que te hablaba de estos dos family office que nosotros trabajamos a través de Faros Capital Investment, esta intención que tienen ellos es precisamente hacer ese cambio. El cambio consiste en que le demos un giro a la forma en que evaluamos el Claro. riesgo que vos mencionabas y la necesidad del cliente. El tema aquí es, insisto en esto, en conocer cuál es el modelo de negocio. Cuando lo logres Y bueno, eso es entender, un trabajo adicional, por ¿verdad? supuesto, lo entiendes, lo comprendes, acompañas al cliente y esto que voy a decir es relevante y es que vas a financiarle, le vas a ayudar, pero sin sobre endeudar a la empresa. Esto es importante porque a veces el empresario cree necesitar X capital de trabajo, pero lo que Claro, realmente ocupa es otra cosa. muy valioso. Puede ser que tengas mayores facilidades a través de un leasing o a través de un descuento de facturas o algún otro mecanismo. Nosotros lo que estamos planteando acá es que en el proceso que te decía de que nos encontramos con esta dificultad de financiamiento de las pymes y por otro lado el tema familiar, por lo menos a través de Faros estamos tratando de solucionar esa traba que siempre ha existido, que es de buscar financiamiento. El énfasis está en entender el modelo de negocio y saber cómo lo podemos acompañar. Cuando te digo o te hablo de acompañamiento, me refiero a buscar un plazo, a buscar una tasa, a buscar mecanismos que le faciliten al cliente no solo el pago que va a hacer de ese préstamo, sino que en un horizonte de tiempo razonable pueda Ahí, devolver el dinero. en esto hay dos cosas interesantes. Una es que hay empresarios que tienen como una adicción, ¿no? Al crédito. Y buscan siempre crédito y crédito y crédito. Y a veces confunden un poco si lo que ocupan es capital de trabajo, Correcto. compra de equipo. Y cada uno de estos, por su riesgo, tiene una tasa diferente. Y hay que analizarlo para qué quiere el recurso. Y a partir de ahí se puede hacer una planificación. Eso es una y otra vez. Hablaba la semana pasada con unos amigos y hablábamos de los fondos de avales, que es un tema que pues en este país hay fondos de avales muy fuertes, pero que no se toman tanto en cuenta o no hay una educación acerca de. Y cuando se saca un crédito apoyado en un fondo de avales, el banco no quita el porcentaje de riesgo, sino que lo mantiene y entonces lo cobra, pero si hay un fondo de aval que respalda ese crédito, debería quitar ese monto de la tasa
y que sea un poquito más bajo, pero no ocurre, ¿verdad? No, mira, mi opinión personal de esto es lo siguiente, Rafael, honestamente, Banca de Desarrollo no ha entendido aún, no se ha captado exactamente cuál es la idea que se debe tener con este tipo de financiamiento. Y te lo digo desde la experiencia personal. Desde la experiencia hace unos 8 o 10 años de conversar con alguien de Banca de Desarrollo, de X banco, y que después de que le expresas qué es lo que quieres hacer, en qué estás, hacia dónde vas, cuál es tu plan, te dan una lista de requisitos Sí. de banca tradicional. Y entonces decís, pero yo no puedo cumplir esto. ¿Y qué pasó con lo que dije? Seguro no me di a entender bien, porque jamás puedo tener capacidad de un crédito de este tipo. Yo creo que ahí hay mucho que la banca debe evolucionar para efectos de verdaderamente ofrecer Ahora, un entendemos servicio. que quizás la banca funciona por un tema de demanda, ¿no? Y quizás pues no, Podría ser, pero yo sí he escuchado que hay recursos que que están quedan. subutilizados. Sí, Claro. honestamente, hay cualquier cantidad de dinero que no se está colocando. Cuéntanos esta otra parte de otros tipos de financiamiento. Bueno, ¿Cómo, mira, cómo puede ser accesible para un pyme? ok, ahí yo lo que te diría es más bien que hemos encontrado limitaciones. Ok. Entonces, pero déjame estructurártelo de esta forma. Tenemos la banca tradicional, Ajá. que sabemos que es muy difícil por una serie de requisitos que se Y piden. dentro de esa banca está la banca estatal, que es más Bueno, difícil y... podemos decirlo así. Tienes razón. Banca de desarrollo que hemos conversado que todavía está incipiente, está evolucionando, está aprendiendo, se está retroalimentando y está enfocando mejor el tema de cuál es el concepto que ellos tienen para efectos de financiamiento. Te hablaba de descuento facturas, te hablaba Ajá. de leasing, pero honestamente, Rafael, no encontramos, y te lo digo por la experiencia del porqué de Faros, no encontramos en estos años que hemos trabajado en gobierno corporativo realmente un tipo de financiamiento que se enfoque profundamente en entender el modelo de negocio del cliente, en entender qué es lo que realmente está haciendo, por qué lo está haciendo. ¿Cuál es la capacidad de generación de flujos de eso? Y no te hablo de que me tiene que dar estados financieros y que me Claro. tiene que dar un perfil sumamente elaborado. No, es sentarme con vos, como si en vamos a dar el ejemplo que vos me estuvieras pidiendo, y tratar desde mi perspectiva como asesor de entender exactamente cuál es ese feeling que tienes del negocio y qué es lo que quieres hacer y qué beneficios te va a generar en un horizonte de tiempo razonable. Eso es fundamental para poderte dar un acompañamiento. Y mira que es relevante porque no solo tiene que ver con el hecho mismo de que estás pidiendo un financiamiento, sino de cuánto es lo que realmente necesitas. Claro. ¿En qué forma necesitas que te desembolsen eso? Claro. Te pongo un ejemplo. Nosotros somos del criterio que hay momentos en que lo que realmente el cliente necesita no es un desembolso de la totalidad de lo que cree que necesita, sino que bien se le podría dar por tractos, llamémoslo de alguna forma, pero ojo, tractos no programados meramente por un tema de tiempo, sino en función de ciertos logros que vos hayas tenido. Excelente. Entonces me decís, mira, yo voy a dar un monto, 10 millones. Ok, perfecto, te vamos a acompañar. Nos hiciste una muy buena presentación, te creemos, es muy coherente, es muy razonable tu propuesta, pero hasta dentro de 6 meses te vamos a dar los otros 10 porque queremos ver Claro. ciertos, digamos, cambios o beneficios que se supone que se tenían que haber dado con estos primeros días. Y ahí vamos. La intención es dar un acompañamiento. Por eso te decía desde el inicio que el tema de gobierno corporativo va ligado a dos cosas. Desde el punto de vista de gestión, no pude sacar nunca el tema familiar, porque sabes que las empresas acá, las pymes en un altísimo porcentaje son familiares. Y el otro tema es el tema de financiamiento. Entonces, desde lo que estamos trabajando ahora, que te ha comentado que somos León Consultores, trabajamos gobierno corporativo, protocolo familiar, consejo familiar, todo lo que conversamos al inicio. Y desde ahí estamos tratando de resolver eso. Y desde el punto de vista de financiamiento, se crea Faros con esta alianza con estos dos familias que son Family Office y que tienen por experiencia propia, fueron pymes en algún momento, quieren ayudar a estos sectores, pero Rafael, obviamente, con la prudencia y Claro. midiendo los riesgos Es que negocio, ¿no? tienen que ser. Sí, Sí. no podemos perder esa perspectiva, pero con un enfoque diferente, que es Claro. más involucrándonos más en el quehacer diario de estos clientes. Ahora, Existen otros
empresas como Faro que ustedes tengan identificado? ¿Se ha desarrollado esto en el país de una manera pasiva? Sí, sí, pero tengo que decirte que lo que estuvimos analizando en algún momento y estuvimos evaluando, digamos, analizando con el tema de los family office, es que sí se está desarrollando, pero tiene un enfoque más para empresa grande. Claro, Por eso te decía que encontramos casos de proyectos de mucha envergadura desde el punto de vista financiero, pero que atienden otro nicho, claro, que atienden clientes con un tipo de estructura diferente, con muchísima plataforma estructural, claro. otra Oficina cosa. Por contable, un supuesto, abogado de tienes tu planta. auditor, tienes tu equipo gerencial, etcétera. Sí, Pero no hemos encontrado necesariamente este enfoque para pymes. no, Y exacto. esto creo que debe ir cambiando paulatinamente y esa fue nuestra visión. Tuvimos la oportunidad de darnos cuenta de estas necesidades y afortunadamente encontramos a este tipo de capital privado que está dispuesto, que está haciendo una apuesta, Rafael, Sí, sinceramente, claro, porque esto es cambiar un poco el enfoque de cómo totalmente. vas a darle financiamiento. Te quería mencionar también, porque por ahí quedó y me hiciste una pregunta, y es que tenés razón en el sentido de que además de mejor toma de decisiones y gestión de riesgo, sí llevas razón con el tema de la formalidad, vamos a decir a nivel de procesos. Claro, Cuando vos definís áreas críticas, que todo cliente lo tiene, gobierno corporativo también tiene que ver con formalizarlo un poco más, con darle trazabilidad. Y aquí me quiero cuidar de que no se crea que quiero institucionalizar o burocratizar estos procesos, jamás. Te hago el comentario porque alguien podría decir, pero ¿cómo vamos a estar hablando de ese tipo de procesos y de áreas críticas si somos 5 o somos exacto. 7 y soy yo y Somos una mi familia? mamá y mis dos hermanos. Exactamente. Entonces, ahí la respuesta que yo daría es que en la medida de la realidad del cliente, hagamos un esfuerzo por ir en busca de esa formalidad, de dar esa trazabilidad sin perder esa realidad. Es que lo interesante ahí, Álvaro, es la creencia del empresario, ¿no? Correcto. Si yo creo que yo lo que soy es un vendedor de frutas, pues de ahí no pasaré. Pero si yo tengo visión y yo digo, no, yo ahorita estoy vendiendo estas frutas, tengo esta Ujú. verdulería, pero aquí tengo a mi hermano, tengo a mi mamá, que mi mamá hace picadura y la vendemos y queremos abrir otro punto allá y queremos tener sembradíos y queremos, entonces ya la visión es diferente. Y si yo soy empresario, necesito sentarme con mi hermano y con mi mamá y darle una estructura de jerarquía. Bueno, ¿quién toma la última palabra? ¿Vamos a votar? ¿No vamos a votar? ¿Vamos a estructurar? ¿Lo vamos? Y eso va desde la creencia. Sí, Y entonces es totalmente. muy interesante porque vinculamos, en otros episodios de este podcast hemos hablado de que el ser empresario es altamente emocional. Pero ahorita estamos en una conversación, Álvaro, más técnica, porque el ser empresario es transversal. Ajá. Necesitas desde una parte hasta la parte técnica y tomarte ese saco y ponértelo y sentirte corporativo, porque así empezaron las grandes corporaciones cuando nos vamos a leer las historias. Sí, mira, yo, si me permites, voy a traducir un poco esto que acabas de decir, muy interesante, a un tema más de mi vivencia. Nos ha pasado esto. Tenemos casos de clientes que tienen una gran visión de negocios, olfatean muy bien necesidades, estructuran el posible negocio, pero se cae en el tanto y cuanto Exacto, no midieron todos los riesgos que hay alrededor de ese emprendimiento. así es. Y eso es muy usual. Porque cuando hablabas de emociones, te doy toda la razón, porque lo que nos estamos encontrando es situaciones como las siguientes. Eh, sea que los resultados, como decías hace un momento, en la primera y en la segunda me fue bien, o sea que no, el tema es que cuando empezamos a analizar cuál es el mecanismo de transmisión de conocimiento, de Ajá, ese know-how de parte de quien esté tomando decisiones al resto, no solo de su equipo ejecutivo, sino de la familia, resulta que no existe. ajá, Todo se lo guarda. ajá. Entonces, cuando queremos empezar a trabajar el tema de que quién va a seguir las riendas de la empresa, te hablo de un negocio exitoso, l- eh, si bien hay gente preparada dentro de la familia, No no será. sabe cómo, porque hay una serie de aspectos
estratégicos, tácticos, podríamos decir, que se los ha guardado el tema, o sea, el fundador en este caso. Y el otro es esa emotividad que vos hablabas, que mi experiencia me ha demostrado que muchas veces lleva a negocios o que no funcionaron o que no tuvieron la optimización que Así vos les es. podrías haber obtenido de ellos si hubieras hecho todo el análisis que correspondía. Yo creo que en ese sentido es donde tenemos que insistir acá en este podcast y en otras instancias de mandarle un mensaje a los empresarios, Rafael, de las pymes. De nuevo, sí podemos hacer gobierno corporativo, sí podemos cambiar la forma de tomar decisiones. Siempre que me voy a hacer acompañar de un asesor, siempre que busque la forma de estructurar mejor la toma de decisiones, de gestionar mis riesgos, de alinear mi visión, mis valores con la estrategia, con el modelo de negocios, obviamente va a haber una creación de valor. Así es. Y eso pasa también por mejorar las relaciones familiares y eso pasa también por definir roles. Y te voy a decir algo que es un poco difícil para muchos de asimilarlo, pero también pasa, nos ha sucedido, por llegar a la conclusión de que es mejor que un tercero sea Así es. lo que administre la empresa y nosotros, familia, vamos a gestionarlo digamos, desde una ubicación de un estatus de control Así dentro de es. la junta directiva. Pero sí tenemos que ir migrando hacia todo esto. De momento, nosotros consideramos que hay mucho que se puede hacer en este tema de gobierno corporativo, de buena gobernanza y en el tema de financiamiento. Pero mi insistencia, Rafael, es que podemos empezar a hacerlo, no importa el tamaño de la empresa, no Así es. importa el número de empleados. Imagínate que si yo, como pequeño empresario, con solo que nombre un comité, ponele el nombre que quieras, una junta asesora, tengo un asesor externo y me esfuerzo por llevar temas estratégicos, temas de importancia a esa instancia, ya estoy empezando a hacer el Es un cambio. proceso. Es un proceso. Porque además el ser empresario y los que hemos decidido ir en este camino, no estamos para una carrera de 100 metros. Ah, no, jamás. Esto es para toda la vida. Es correcto. Entonces es mejor empezarlo a hacer desde el inicio, que luego ya tener una operación grande, luego haber ya cometido errores y ahora sí pedir ayuda. Puede ser más costoso, puede ser un proceso más largo, más engorroso podar el árbol, que desde pequeñito irlo dando una estructura, un orden y que no sea tan doloroso por los cambios que hay que ejercer a lo interno. Mira, yo te puedo poner dos ejemplos. Por razones obvias no te puedo dar nombres, pero creo que es importante y creo que el podcast es un poco para hacerlo más vivencial en ese sentido. Dos clientes de veintitanto de años digamos, dos empresas. Una con un alto grado de endeudamiento, por esto que vos decías, porque ha sido un tema de toma de decisiones muy personalizada, muy a feeling, muy a emoción, muy a lo que yo creo. Es un buen negocio porque ya lo evalué Voy ahí. en 5 segundos y no pienso si hay efectos legales, No veo de tasas, simplemente cuál banco me lo presta más logística, rápido. probablemente si pido financiamiento no me va a importar mucho porque el negocio va a ser tan rentable que lo voy a poder pagar. No me fijé que había una serie de riesgos asociados de los que no tengo control, etc. Y ya te hablo de otro cliente, se decía que con veintitanto de tiempos, pero que en el proceso de toma de decisiones, conforme fue creciendo, sintió la necesidad de que esas decisiones de los posibles negocios que se iban dando en el camino fuera acompañada de una toma de decisiones más pausada, más objetiva, más neutral, menos emocional. Y te puedo hablar de que es un cliente, como te decía, mucho endeudamiento, con problemas de flujo de caja, con seriosísimos problemas de cultura organizacional, porque nunca se acostumbró a permear ese tipo de toma de decisiones al resto de la organización, versus otro cliente, este último que te hablaba, en donde sus niveles de endeudamiento son absolutamente saludables. Digo saludable, va a depender del giro del negocio, pero en este caso te digo que no pasa de un 40%. Está muy bien. Además, con una liquidez razonable para su giro y actualmente con un esfuerzo importante de gobierno corporativo al punto de que pues cuenta con sus asesores, ya está trabajando el tema de protocolo, ya hay un consejo familiar.
Entonces, ve la diferencia. Te hablo de dos clientes con más o menos la misma Y es cantidad de interesante tiempo, porque en ningún pero con momento enfoques me diferentes. hablaste de facturación. No, En ningún momento me dijiste, no, este es más grande que este. No, simplemente es un tema de cómo se fueron constituyendo de adentro hacia afuera. es correcto. Y me atrevo a decirte que ambos clientes en diferentes giros rentables. Uno es de servicios, otro está en otro tipo de industria. Y ambos son rentables. Me dirías, ¿y a qué te referís con esto? Desde el punto de vista de EBITDA, desde el punto de vista de utilidad neta y otras variables. Pero cada uno tomó decisiones diferentes y la empresa, por lo menos esta que te hablo de un endeudamiento elevado, a pesar de que es rentable, termina con pérdida porque todo su Claro. costo financiero, toda su carga financiera Que no es cuánto la ganas, sino cuánto te asfixia. queda, ¿no? Exactamente, exactamente, pero esto es toma de decisiones. Esto es falta de acompañamiento, Sí. Rafael, que es lo que te decía al inicio, es parte de gobierno corporativo. Yo creo que debemos romper esta idea de que gobierno corporativo es un lujo, gobierno Totalmente, corporativo solo totalmente, para empresas grandes, muy totalmente. caro, Ajá. solo lo hacen las grandes, es muy estructurado. No, No, eso no es hay cierto. que quitarle el disfraz al miedo. Exactamente, tenemos que tropicalizar, tenemos Sí. que adaptar el tema gobierno corporativo a la pyme. Hay que decirle al empresario que sí Sí se se puede puede, empezar a trabajar en esto, definitivo. guardando las distancias o entendiendo O cuál es la viviendo el realidad de cada proceso, quien. ¿no? Mira, y es un proceso, y esto es importante, es un proceso donde el empresario tiene que sentirse cómodo. Claro. Entonces es un proceso que va a Y cambiar que lo va a dependiendo. construir a él Por también. supuesto, porque es como un ISO. Mira, el ISO, si desde la cabeza no está convencido, no permea. Ajá. El gobierno corporativo es lo mismo. Tenés que encontrarle valor agregado. Tenés que empezar a ver creación de valor. Y déjame decirte que no pasa mucho tiempo cuando empezás a ver que las cosas funcionan Claro. diferente. Y no solo por el tema del financiamiento, No. sino porque hay un tema de fluidez en la toma de decisiones. Y de sentirse empresario, ¿no? Y de tomar un lugar Por y de saber que estoy supuesto, por haciendo las cosas supuesto. bien. Y que está muy también, no lo hemos conversado, pero me parece que es importante introducir esto, Rafael, también es un tema de mejoramiento de la percepción que tienen terceros hacia la empresa. Y no me refiero porque estén haciendo necesariamente un proceso formal de gobierno corporativo, no, sino que tiene que ver que al final del día, gobierno corporativo también significa el mejorar tu promesa de marca. Claro, Tu marca es tu rostro, es tu claro. identidad. Y detrás de eso hay una promesa que vos estás dando. Así Entonces es. deberías preguntarte dos cosas. ¿Cuál es mi promesa de marca? ¿Qué es lo que estoy ofreciendo? ¿Y qué propósito tiene? ¿Por qué estoy aquí? Si desapareciera mañana, ¿qué se perdió? Ajá, ¿Qué se sintió en el mercado que ajá, faltó? ajá. Y esto tiene que ver con, en la medida en que yo posea, aunque tenga la capacidad de generar mejor toma de decisiones, entender cuáles realmente son mis procesos críticos, cuáles son esos valores que yo quiero hacer coherentes con el producto o el servicio que estoy ofreciendo y que esa promesa se va a cumplir o se va a perder y quien me lo va a decir es mi cliente, porque es vivencial, es el día a día, el cliente es el que me va a decir si esa promesa está o no siendo cumplida. Claro, Ese es precisamente, ese fortalecer, esa presencia de marca, es lo que me va a dar, entre otras cosas, la posibilidad de un mayor crecimiento, la posibilidad de crear fidelización de clientes, de asegurarme ciertos nichos de mercado, de tener un poco más de trayectoria. excelente. Porque todo lo que hemos hablado al final, Rafael, repercute en mi imagen. Así es. Obviamente no te voy a negar que además de si un banco, un tercero interesado, sabe que estás trabajando en este tipo de temática, pues obviamente te va a dar más confianza, se va a sentir más cómodo. Pero más allá de eso, el proceso en sí genera un fortalecimiento en todos los ámbitos Totalmente. de la empresa. Totalmente, Álvaro. Se nos fue el tiempo, pero creo que hablamos de temas de Sí, construcción interna de las empresas y creo que eso es muy valioso. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu tiempo, por exponer de una manera, poniendo el corazón y poniendo todo tu conocimiento a disposición de los que nos escuchan. Y muchísimas gracias. gracias a vos, Rafael, por esta oportunidad y bueno, un saludo a toda tu comunidad y estamos a tus órdenes. Súper, excelente. Bueno, hemos llegado al final de este episodio de mucho desarrollo empresarial,
Creo que se llevan ahí unas pepitas de oro para que lo tengan en cuenta. Agradecemos a nuestros patrocinadores y ya saben, si les preguntan dónde lo escucharon, fue en Pyme Talks. Súper, rapidísimo, ¿ah? Al tiempo. Estaba tan emocionado y es que, oiga, y no hemos entrado bien en No, el no, tema. nos falta.